Gracias a los amables compañeros aquí presentes, a los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Quería referirme al tema del plan de regulación migratoria que anunció el gobierno dominicano recientemente. Para decir dos o tres cositas. Una de ellas es que se trata del mismo plan de regulación migratoria que anuncian tradicionalmente nuestros gobernantes. Ese mismo plan, de una manera o de otra, en cuanto a diferencias de forma, pero no de fondo, lo anunció Hipólito Mejía en su momento. Ese mismo plan lo anunció Leonel Fernández en más de un momento. Y también lo anunció Danilo Medina. Y tal vez en la gestión de Danilo Medina fue cuando más avanzó el proceso de regularización, no por una gestión suya, sino por lo que generó, ustedes recuerdan aquella famosa sentencia 168 del Tribunal Constitucional que ordenaba devolverle la nacionalidad a una persona que había sido despojada de su nacionalidad, una ciudadana nacida aquí, pero que sus padres no residían en territorio dominicano. Entonces, de ahí surgió también la ley de regularización migratoria, que fue la ley 169. El asunto es que la regularización, que eso es lo que se está ordenando ahora, por ejemplo, que a los empleadores se le está dando un plazo de 3 meses para que regularicen la situación de sus empleados extranjeros basados o en cumplimiento de la ley 285-04, que es la ley de migración, y de otras legislaciones. Eso no preocupa a los empleadores. Eso no le preocupa mucho a los empleadores, porque la mayoría de empleadores, principalmente los empleadores grandes que utilizan mano de obra haitiana, tienen mano de obra haitiana, principalmente haitiana me refiero, porque también está la venezolana y de otras nacionalidades, pero son gente que están regularizados. O sea, no son personas que ellos no están contratando a ciudadanos haitianos, por ejemplo, que son totalmente desconocidos, sino que ellos contratan a ciudadanos haitianos que están regularizados, que tienen su carnet de identificación de que ya están registrados en migración. O sea, eso no les preocupa mucho a los empleadores. Lo que sí les puede preocupar a los empleadores de algunos sectores es el cumplimiento de la cuota o proporción de empleados, la famosa fórmula 80-20. Que no puede tener una empresa más del 20% de empleados extranjeros, y no puede tampoco tener menos del 80% de empleados dominicanos. Entonces, ahí sí hay una situación, porque esa es una situación que en determinados sectores es inaplicable, y las autoridades lo saben, principalmente en el sector de la construcción y en el sector agropecuario. Cuando decimos inaplicable, no es porque haya una resistencia de parte de los empleadores a contratar más de un 80% de personal dominicano, sino que no hay disponibilidad de personal dominicano para desarrollar determinadas labores. Aquí se ha cultivado como un mito el hecho de que o como una realidad, un mito, que es el hecho de que los empleadores utilizan la mano de obra haitiana porque les sale más barato. Eso no es cierto, ya eso ocurría tal vez en los años 70. En los años 70, 80, cuando todavía tú tenías una situación de que los ciudadanos haitianos te trabajaban por chele. Ahora no. Ahora los ciudadanos haitianos reciben la misma paga y a veces incluso proporcionalmente más alta que la que pudieran recibir los dominicanos en determinadas labores. ¿Por qué? Porque no hay disponibilidad de dominicanos para hacer el trabajo, dispuestos a hacer el trabajo. Entonces el haitiano, que ya sabe que él es el único que está dispuesto a hacerlo, entonces se cotiza. Ya no porque el trabajo que él va a hacer es un trabajo que sea costoso, sino porque es lo que te dice, bueno, pues búscate otro. Pero cuando él te dice búscate otro, ¿tú sabes a quién otro tú tienes que buscar? A otro haitiano, porque tú no vas a encontrar a otro dominicano que te haga el trabajo. Determinado trabajo, principalmente en el sector agropecuario y el sector de la construcción. Pero aparte de eso también están los derechos adquiridos aún siendo indocumentados. Señores, a los haitianos, los empleadores, tienen que pagarle sus prestaciones laborales cuando lo contratan para actividades que tienen cierta formalidad, tanto en el sector agropecuario como en el sector de la construcción. Y cuando digo cierta formalidad, es que no es lo mismo cuando tú contratas a un haitiano para que te ayude a trabajar un anexo de una cocina o una ampliación de un dormitorio. Pero cuando tú tienes que contratar una cantidad de ciudadanos haitianos
como ingeniero para la construcción de un edificio que es un edificio de apartamento, que es una obra formal, que está en la formalidad, que tiene financiamiento formal, que está registrado, que paga sus impuestos, entonces tú tienes como quiera garantizarle sus derechos a sus ciudadanos que están trabajando ahí. Y cuando van al Ministerio de Trabajo, tienen entonces en el Ministerio de Trabajo la atención correspondiente, porque no lo discriminan. Y le dicen, mira, a usted le toca tanto, este es su derecho, usted duró tantos meses trabajando, ganando tanto, y aunque usted no haya sido un empleado formal, como quiera le toca eso, y hay que pagárselo su cuarto. Entonces eso no es un problema para los empleadores en cuanto a la regularización de esos trabajadores. Ahora, lo que sí se puede tornar en un problema, y las autoridades lo saben, es el famoso 80-20. Váyase a cualquier finca grande, importante, formal incluso, de zonas agrícolas de cierta prosperidad, qué sé yo, Constanza, San José de Ocoa y cualquier otra. Busque, váyase entonces y revise el personal que trabaja en el área agrícola. Posiblemente el capataz sea dominicano, posiblemente. Después todos los otros son ciudadanos haitianos. ¿Porque eso es lo que quiere el dueño de la finca? No, porque esa es la mano de obra que está disponible. Entonces, si no hay mano de obra disponible, entonces habría que tener cuidado con el elemento económico, que es el elemento entonces al que quiero referirme. El factor económico. Señores, las obras públicas del gobierno, o sea, el Ministerio de Obras Públicas contrata empresas para construir obras que son obras que se están construyendo con recursos del Estado, y esas obras se construyen con un personal que es en su mayoría extranjero y en minoría dominicano. Y si el Ministerio de Obras Públicas le dice a ese contratista, no, mira, que tú tienes que tener un 80-20, tiene que ser un 80% de personal dominicano, el contratista va a decir, yo no puedo hacer la obra entonces. Y es una obra del Estado. O sea, ni siquiera el Estado puede cumplir con esa proporción del 80-20 en determinados sectores. Menciono esos dos porque son los dos sectores de mayor sensibilidad en ese aspecto. No es posible tú tener un 80% de trabajadores agrícolas en esas actividades dominicanos y un 20% como máximo de ciudadanos haitianos. Es que no es posible. Si no, se para la producción. Y pasa eso también en la construcción. Lo segundo que quiero decir, ya para finalizar, es la parte que tiene que ver con el argumento, que es un argumento válido. El argumento de que, bueno, señores, estas parturientas haitianas o las atenciones a ciudadanos haitianos en los hospitales dominicanos representan un 10 o 15%, tal vez, del presupuesto de salud. Yo no lo digo para defenderlo, lo digo en términos económicos. Señores, aquí en la República Dominicana posiblemente el 10%, y hay quienes dicen que es más, de la población que reside en el país es haitiana. Yo digo posiblemente el 10% porque yo no creo que haya aquí que 3 millones de haitianos, como la gente dice. Aquí debe haber, qué sé yo, 1 millón de haitianos. Somos 11 millones de dominicanos, más o menos. Aquí debe haber tal vez 1 millón. 1 de cada 10. Pero bueno, la gente dice que es más. Incluso los que me están oyendo, que viven en los barrios, dicen, tú estás loco, aquí los haitianos son mayoría. Bueno, es posible. Pero el asunto es que si son un 10% de la población dominicana, si son más o menos un 15% de la población dominicana, tienen que representar más o menos un 15% de los costos de los hospitales. Y tienen que representar más o menos un 15% del sector educativo. ¿Ustedes saben por qué? Porque también representan un 15% de la economía dominicana. Porque son consumidores esos haitianos. Y esos haitianos que residen aquí consumen productos que se comercializan aquí. Entonces contribuyen con el fisco, contribuyen con la economía, porque esos haitianos comen arroz y al igual que los dominicanos compran el arroz. Entonces, al igual que los dominicanos, contribuyen a la generación de empleos y a la generación de riqueza en el sector arrocero. Compran servicios de telecomunicaciones, compran servicios de cualquier otro tipo. O sea, son consumidores que generan riqueza porque trabajan para generar el dinerito que se ganan para entonces con ese dinero consumir en el país. Por lo tanto, contribuyen con el ciclo económico que aporta a todo ciudadano productivo que tiene algún tipo de capacidad de consumo, dominicano o extranjero. Entonces, si los haitianos son el 10% de la población en la República Dominicana, son el 10% de lo malo que ocurre en la República Dominicana, pero también son el 10% de lo bueno que ocurre en la República Dominicana. También son el 10% de las riquezas que se generan en la República Dominicana. También son entonces el 10% de las recaudaciones que recibe el Estado dominicano. Y tú dirás, bueno, pero los haitianos no pagan impuestos. No pagan impuestos, pero lo que ellos consumen sí pagan impuestos.
Porque todos los ciudadanos que consumimos algo somos pagadores de impuestos, con la desventaja de que no podemos evadir esos impuestos. ¿Por qué no lo podemos evadir? Porque somos los consumidores finales. Usted va y compra un televisor. Entonces usted paga ITEVIS ahí. Usted no puede evadir ese ITEVIS, no hay forma de que lo evada. Lo puede evadir tal vez el agente de retención, que es el que le cobró a usted la factura con ITEVIS y posiblemente no se lo reporte al Estado, que es dominicano, ese agente de retención. Entonces, ese agente de retención tal vez evade el impuesto. Pero si asumimos una economía normal, ese agente de retención retiene ese impuesto y se lo reporta al fisco. ¿Quién compró el televisor? Un dominicano, pagó impuestos. ¿Quién lo compró? Un haitiano, también pagó impuestos. Lo compró un venezolano, también pagó impuestos. O sea, que ese extranjero que está aquí en la República Dominicana, así como representa un costo en determinados aspectos, también representa un aporte en determinados aspectos. Y no podemos ver como algo descabellado que absorban el 10% o el 12% del presupuesto de salud. Porque si son el 10% o el 12% de la población, entonces también tienen que ser el 10 o 12% del consumo. Eso es lo lógico. Si son el 10% de la población, tienen que ser 10% de la cantidad de estudiantes que hay en el sector público, que son, qué sé yo, 2.600.000, 2.800.000. Bueno, pues de eso, el 10% o más del 10% deben ser haitianos. Hay localidades donde son más que eso, pero hay localidades donde son 0%. Entonces, ver el tema de la regularización de los ciudadanos haitianos tiene que ser con base en el reconocimiento no solo de lo perjudicial que resultan los haitianos para la sociedad dominicana, sino también en lo imprescindible que se tornan para determinadas actividades económicas en el país que bien pudieran verse muy afectadas si fuéramos más rigurosos de lo razonablemente debido en ese aspecto. Pero las autoridades lo saben. Hicieron ese anuncio porque algo hay que hacer, hay que anunciar que se va a regularizar, que se va a trabajar con eso. Pero mucho de lo que se anunció ahí ya se está haciendo. Y lo que no se está haciendo por falta de voluntad política por un lado, pero también porque se torna difícil o casi imposible para determinados sectores de nuestra economía, de la economía dominicana, no extranjera. Francis.